Una pregunta que siempre me hacen es ¿cuál es la condición de la iglesia cristiana hoy en día? Y es una pregunta que todos los cristianos deberíamos hacernos. Y la verdad es que si queremos responder esto de manera objetiva y realista, debemos analizar tres cosas. Primero, debemos entender que estamos llamados a mostrar la gloria de Dios, pero la realidad es que estamos divididos. Lo segundo es que estamos llenos de muchos dones, pero sin carácter. Y lo tercero es que muchas veces el ministerio exalta más el ego que a Cristo. Y sí, aunque yo sé que es muy duro lo que acabo de decir, es la realidad en muchos territorios. Muchas veces la iglesia de Cristo no puede conquistar territorio y no puede avanzar por estas tres situaciones. Y la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 12, versículo 25, que una casa dividida contra sí misma nunca prevalecerá. En muchos lugares las tinieblas están ganando territorio, porque las tinieblas no se dividen. Pero la iglesia de Cristo, en muchas áreas, debemos reconocer que sí estamos divididos. De hecho, Jesucristo enseñó y dijo que una casa dividida no puede prevalecer. A veces nos preguntamos por qué el barrio, la urbanización, el territorio, la ciudad o el país donde vivimos no cambia, no es transformado. Y el problema es de que no puede cambiarse el mundo espiritual cuando la iglesia no entiende de que adentro estamos en muchas cosas muy divididos. Entonces, ¿cómo podemos cambiar esta realidad? La palabra de Dios nos indica en Efesios capítulo 4, donde habla de la unidad del Espíritu. ¿Qué es lo que hay que hacer para poder entrar en una verdadera unidad? Y esa unidad va más allá de una unidad física, porque a veces no entendemos lo que dice realmente el Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Muchas veces estamos juntos, pero no estamos en armonía. Y el poder entender lo que es estar juntos y en armonía nos va a revelar que es ahí donde Dios envía bendición y vida eterna. Entonces, la palabra dice en Efesios, en la unidad del Espíritu, dice lo siguiente, y quiero leértelo. La palabra de Dios en este pasaje dice lo siguiente: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Y una de las cosas que le hace falta a la iglesia y nos hace falta a los ministros es humildad. El orgullo es lo opuesto a la humildad y el orgullo nos separa de Dios. El orgullo fue capaz de transformar a un ángel hermoso llamado Luzbel en Satanás. Entonces, ¿qué cosas no puede hacer el orgullo en una iglesia o en un ministerio? Nosotros debemos entender lo que es la humildad. Si a ti te está usando Dios poderosamente, no es para que tu ego sobresalga, se levante y se exacerbe. Si te está usando Dios poderosamente, lo que tú debes entender y lo que yo debo entender es que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Y si algo bueno tenemos es porque a Dios le ha placido. Hoy la iglesia está llena de mucha gente usada por Dios, pero sin humildad. Y esto tenemos que reconocerlo. Hay mucho orgullo. Hay muchas cosas que están afectando los altares, que están afectando las iglesias. Y estamos llenos de congresos, de eventos, de seminarios, de campañas. Y pare usted de contar tantos eventos que pasan año tras año en las ciudades, pero las ciudades no cambian. Simplemente porque estamos llenos de orgullo. Si tú cantas, predicas, profetizas, tienes don de sanidad o cualquier cosa en la que Dios te use, nunca debemos ver ese ministerio poderoso usado por Dios como algo para llenarnos de orgullo. El orgullo nos aleja de Dios. Fíjate lo que nos enseñó Jesús y lo que dice la palabra en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo en forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
O sea, tomando forma de siervo, dice la Biblia, y se hizo semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. Cuando nosotros entendamos que no es el orgullo, cuando nosotros entendamos que si algo bueno hacemos no es para opacar a otra persona, no es para demostrarle a los demás que somos mejores, sino que todo lo que nosotros hagamos debe ser para la gloria de Dios, entonces entenderemos que debemos gozarnos cuando Dios usa también a otra persona, porque Dios hace como Él quiere y todos somos indispensables en la obra del Señor, tanto el que está en el altar como el que limpia las sillas. Nadie es mejor que nadie. El nivel de unción que tú puedas demostrar en una tarima, en un altar o en un evento no califica cómo estemos delante de Dios, porque hay gente que camina con unción pero sin carácter. Y dice la palabra de Dios en Jueces que un día Sansón dijo: esta vez me escaparé como las otras veces, pero no sabía que el Señor se había apartado de él, que el Espíritu Santo ya no estaba con él. Y si hay algo que aleja al Espíritu Santo es el orgullo. La iglesia de Cristo necesita humildad. Yo necesito humildad y tú necesitas humildad. Necesitamos humildad para entender que Dios a los humildes los tiene de cerca y a los altivos los tiene de lejos. Aprendamos a ser usados por Dios, pero siempre reconociendo que toda la gloria es de Dios y todo lo que hacemos es por Él y para Él, y que nosotros simplemente debemos estar agradecidos de ser usados por Dios, porque a Él le plació. Y si algo bueno tenemos es porque a Él le plació y toda la gloria siempre es de Dios. Y lo segundo que le está haciendo mucho daño a la iglesia es la competencia. Mucha gente anda cuidando cargos más que cuidando la presencia de Dios. Mucha gente anda cuidando estatus dentro de la iglesia, dentro de la ciudad, dentro del concilio, dentro de la posición espiritual o el llamado. Inclusive, mucha gente anda cuidando más el nombre que se pueda hacer que cuidar el hecho de que Dios lo pueda acompañar. Moisés dijo: si tu presencia no va conmigo, no me saques de acá. De nada sirve lograr puesto de eminencia sin la presencia del Señor. Nunca compitas con el otro pastor, con el otro profeta, con el otro salmista, con el otro adorador, con el otro predicador, con la otra danzarina, con el otro maestro de la palabra. Nunca compitas con nadie. Aprendamos a ver a los demás también como parte del cuerpo de Cristo. Y gocémonos si Dios los usa hasta mejor que nosotros. ¿Por qué? Porque todo hace parte de la multiforme gracia del Señor. En la iglesia no debe haber competencia. En la iglesia de Cristo debe haber verdadera unidad. Cuando nosotros empezamos a competir, nos empezamos a desenfocar del propósito de Dios. Y el diablo quiere sembrar semillas en nuestro corazón para que empecemos a ver a los demás como competencia. La Biblia dice que todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y nadie puede decirle a otro que no es indispensable. Todos debemos amarnos. Recuerda lo que dice el Salmo 133:1. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, pero en armonía, no con competencia, no con divisiones, no con recelo, no con murmuración, sino juntos, porque ahí, como un cuerpo, en unidad, Dios nos va a usar poderosamente. Aprendamos a gozarnos cuando Dios usa a otra persona. Estamos en un mundo donde cada vez más las tinieblas ganan terreno. Y aunque la apostasía, aunque la envidia, aunque la maldad, aunque la oscuridad se está multiplicando, es bueno que entendamos que nosotros estamos llamados a levantar una luz. Somos luz y somos sal. Y si la sal pierde su sabor, de nada servirá. Aprendamos a no competir con nadie. Aprendamos a todos los días buscar la presencia de Dios y entender que cada día necesitamos más de Él. No somos perfectos,
tenemos errores, no somos los mejores y siempre, no importa por muy alto que lleguemos, recuerda que llegar a la cima no es el problema. El problema es mantenerse en la cima y el único que nos puede mantener ahí es Dios. Porque cuando uno llega a la cima, al único lugar donde puede ir es para abajo. Y la mayoría que llega a la cima, el ego los tumba, el orgullo los tumba y esa soberbia de competir y cuidar una posición. Nosotros debemos entender que la obra de Dios es de Dios, no es nuestra. Aprendamos a mirar a nuestros prójimos con amor, con humildad y a gozarnos para no competir y para no detenerlo. A ellos también los puede usar Dios de manera sobrenatural. Y por último, en esta reflexión quiero recordarte las palabras de Jesús en esa oración que hizo por nosotros. Y él en Juan capítulo 17, versículo 20, oró y dijo: Señor, que ellos puedan ser uno como tú y yo somos uno. Porque cuando logren eso, entonces el mundo creerá. Mucha gente no cree por lo que ve en nosotros. Recuerda que el mundo no lee la Biblia, el mundo lee cristianos. Y mucha gente dice, para ser como esos, o como ese, o como esa, mejor no soy nada. Porque el mundo no lee la Biblia, el mundo lee cristianos, nuestro testimonio. Y nosotros debemos aprender a reconocer nuestros errores y aprender a caminar unidos, sin orgullo, sin soberbia, en humildad. Recuerda que el secreto para una iglesia o para un evangelio poderoso que pueda transformar una ciudad es caminar en unidad. Cuando en un barrio hay varias iglesias, hay varios pastores, ese barrio puede ser transformado solo si los pastores se unen a trabajar por esa comunidad, no para competir, para ver quién domina el territorio. Nosotros no estamos llamados a eso. Nosotros estamos llamados es a implantar el reino de Dios, a implantar la semilla de salvación y a anunciar las buenas nuevas, porque el diablo está llevando millones de personas cada día a una eternidad sin Cristo. Y Cristo vino no para que el mundo se perdiera, sino para que a través de él el mundo sea salvo. Y nosotros somos los encargados de llevar ese mensaje. Esta palabra te la quiero dejar hoy acá. Soy el pastor Adaid. Dios te bendiga y Dios te guarde.